Bien, estamos de regreso con todos ustedes. Hoy 15. ¿Se acuerdan cuando uno se alegraba porque era quincena? ¿Qué tiempos aquellos, verdad? ¡Ay, la quincena! ¡Pum! ¡Jueves! ¡Sí! Ahorita la quincena y ya nada más pagando vía online ya se te va todo. Bueno, chicos, pero ¿qué te puedo decir que no te haya dicho ya? 1:11. Siempre gozo un mundo... mentira, estoy diciendo que estoy gozando un mundo y no he leído las respuestas de ustedes hoy. Les decía yo al inicio del programa y les contaba cómo yo llegué al tema del día de hoy. Es que leí de un querido amigo consultor venezolano radicado en México, que hemos tenido aquí entrevistándolo en este programa, Daniel Montero, a quien quiero mucho. Él vi que hizo en Twitter, por cierto, de un estudio muy interesante que pues tenía varias aristas, pero una de ellas era cómo consumen los venezolanos la red social, o cuál es la que más utilizan. Sin dudarlo, le dije, Danielito, dame el número del director de More Consulting, que lo tenemos acá con nosotros hoy, Luis Vidal. Gracias. Luis me dijo, yo no soy mucho de dar entrevistas, pero nos vas a enriquecer, estoy segura que vamos a aprender muchísimo de ti hoy, Luis. Bienvenido. Laura, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y bueno, espero que la información que demos pueda ser útil para los escuchas. Es que nada más, señores, aquí sentados 5 minutos antes de empezar, nos dio una pequeña clase aquí de cómo consumen los venezolanos las redes a Rosángela y a mí. Voy a empezar rapidito para leerte las respuestas de la gente. ¿Cuál crees tú que es la red social más utilizada por los venezolanos? Te leo las respuestas y empezamos por allí. Carely nos dice, creo que Facebook. No es mi caso, yo me muevo mucho más en Instagram, pero por lo que veo a mi alrededor la gente prefiere Facebook. El Quijote Chévere, arroba Quijote Chévere por Twitter nos dice Facebook y WhatsApp. WhatsApp también es una red social y me gustaría tocar eso contigo. Cecilia Cova nos dice, para mí es Twitter. Lenny Carolina, periodista, por cierto, nos dice es Twitter. Gaby nos dice Instagram. Wilfredo Carrillo nos dice, puedes colocar las opciones como modo encuesta y te van respondiendo y de una a una van promediando. Oye, buena idea, tienes razón. Darwin Rodríguez nos dice, se debe hacer un estudio a fondo para ver cuál es la que más se usa. Yo en personal utilizo esta, hay de todo y para todos. Gerardo López nos dice, bueno, depende del ánimo que tenga. Me voy a detener en esa porque yo soy muy así, Luis. Yo si quiero política me meto en Twitter de cabeza y la gente que me conoce sabe que soy muy tuitera, pero si quiero ser feliz, y tú me vas a cortar las alas ahorita, me meto en Instagram. Pero resulta que tu estudio, por ahí quiero comenzar, dice que los venezolanos se informan de políticas por Instagram. Háblenos un poco de cómo nació esa encuesta, el nicho, la forma en que se hizo y ya hablemos ya de resultados. Seguro, mira, hace referencia a un estudio que publicamos en las últimas semanas, un estudio nacional del mes de julio, de 1.200 casos a nivel nacional. Con esto lo que te quiero decir es que es representativo. Esta es una metodología que utilizamos para estudios para universidades e institutos de investigación, tanto en Venezuela como en el extranjero, ¿ok? Lo que les quiero decir con esto es que estos son números generalizables, validados, que la metodología es validada. No es un sondeo que se hace entre amigos, no como es un estamos sondeo acostumbrados. que se Incluso hace... hay gente que publica, Luis, hasta encuestas de Twitter y las pone como datos casi que científicos, seguro. ¿No? O mosca con eso. Lo que te quiero decir con esto es que son... y la metodología está muy, muy probada y comprobada, ¿ok? Y esto es una información que ha sido consistente. Tú hiciste referencia a este estudio específico que te digo, pero esta evolución la hemos podido ver a lo largo de los últimos años, ¿ok? La pregunta, seguro. La pregunta en específico fue, ¿cuál fue el medio que más utilizaste la última semana para informarte de política? ¿Ok? En el caso de la televisión la pusimos por separado porque por el tipo de estudio necesitábamos tener las modalidades por separado. No es lo mismo el público que suele consumir televisión nacional abierta, por ejemplo, que el público que consume televisoras del Estado, ¿ok? El público oficialista o chavista suele informarse más por televisoras del Estado, en general por medios tradicionales, televisión y radio, ¿ok? No en exclusivo, pero suelen usarlo más que el resto de la población. El opositor ya desde hace muchos años no suele utilizar medios tradicionales, es decir, no suele ver televisión, mucho menos televisión del Estado. En algunas, sobre todo en sectores más populares, ven televisión nacional abierta, pero desde hace ya mucho tiempo los medios por los cuales tanto los opositores como los no alineados suelen informarse son medios digitales.
La evolución, ¿cuál ha sido, Laura? Hace unos años esta misma pregunta, Twitter hubiese aparecido primero dentro de los medios digitales. Ajá. ¿Ok? ¿Qué ha ocurrido? Eso ha ido migrando. Nosotros lo atribuimos a dos razones principales. La primera, un poco el tema de, no lo llamemos despolitización, pero sí lo llamemos un poco divorcio, molestia de la gente con la política, porque no es, o sea, podríamos aclarar después por qué no utilizamos el término despolitización, pero sí un poco, digamos, molestia. ¿Se puede decir hartazgo o no llegamos todavía al hartazgo? Molestia momentánea, digamos, ¿ok? Porque cuando hablamos de otros indicadores, la gente nos dice que si hubiese algunos eventos, la participación sería como en el pasado. El problema es que esos eventos hasta ahorita no se han dado o no están en el horizonte. Pero en este momento sí hay, digamos, una molestia, vamos a ponerlo así. Entonces, ese consumidor natural de Twitter o la persona que no es tan intensa en cuanto a necesidad de consumo de información política, ha ido migrando a Instagram, a lo que tú decías hace un rato, oye, mira, a divertirme. Yo soy feliz en Instagram, mi amor. Bueno, cuando entras a Instagram, lo que ha ocurrido... No me lo echen a perder, Luis, por favor. No, lo que ha ido ocurriendo es que incluso eso ha sido algo de los últimos meses. O sea, algunos cambios en los algoritmos de Instagram han permitido que te llega información política, no necesariamente la misma información que tú veías en otras redes. Okay. En este momento de repente te llega una información de un político que monta un video con su familia. Eso es información política. Sí, o te llega información de una noticia, claro, como te decía, presentada de una manera completamente diferente. Distinta. Esto tiene un lenguaje distinto, tiene unas competencias distintas, porque normalmente la gente entra a entretenerse, pero bueno, en el medio se consigue esa información. ¿Ok? El otro punto que ha hecho que Twitter haya bajado muchísimo en cuanto primero a credibilidad y después a intensidad de uso en Venezuela, es que desde hace ya un tiempo, y eso está probado por distintas fundaciones, distintas empresas que trabajan en este tema, institutos de investigación, lo que es la conversación en Twitter ha estado muy alterada por bots y por información... Sí, por aquellas granjas, ¿no? Controles, bots, todo esto. Exactamente. Mira, hay información, hay estudios que hablan de que alrededor del 90-85% de los mensajes que están asociados a Venezuela en Twitter son fabricados desde este tipo de organismos. Tú ves, Luis, generalmente el principal hashtag o tendencia es algo que tiene que ver con el gobierno central. Bueno. Y tú ves que son, que si 200.000, 500.000 tweets, y ves la cuestión y dice, qué sé yo, pueblo productivo, por decirte algo. Y ves de verdad, las noticias en Twitter no tienen nada que ver. Ahí te dicen que ahí hay una inducción, ¿no? Bueno, estos estudios hablan de, en los meses de menos influencia, hablan de 85%. Hay unos meses en el que llega y supera el 90%. ¿Esto qué ha hecho? Que un consumidor promedio se aleje, primero porque le baja credibilidad a la herramienta, súmale el tema de la molestia con la política, ¿ok? Y bueno, que el otro punto es que Instagram ha ido creciendo a nivel mundial, pero también sobre todo en Venezuela, porque tiene otros atributos. Eso quiere decir que esto es el fin de la comunicación política. No, yo lo que creo es que esto es una nueva etapa en la que tanto a nivel político, pero también a nivel de mercado, el que tiene la responsabilidad de manejar las comunicaciones de estos organismos o de estos personajes, tiene que adaptarse. Se tienen que reinventar. 20 minutos, vamos a escuchar un tema musical. Estamos conversando con Luis Vidal de More Consulting sobre el gusto, el consumo en general de los venezolanos en las redes sociales. Te dejo una pregunta. Facebook, que muchos de nuestros oyentes lo han nombrado, y TikTok. Quería tu análisis sobre cómo van las tendencias en Venezuela. Ya venimos. 23 minutos estamos conversando con Luis Vidal de More Consulting sobre cómo es el gusto de los venezolanos en las redes sociales. Por cierto, te recuerdo que esta entrevista la puedes ver a través de nuestro canal de YouTube Adulto Joven TV. La puedes buscar mañana, creo que ya está colgada. Ese es para que veas para la cámara, Javi. Luis, de vez en cuando. Saludos.
Luis, bueno, vamos a seguir leyendo la intervención de nuestros amigos oyentes. Continúo leyendo los tweets. Loelia Madero nos dice, creo que Instagram, TikTok, Facebook y Twitter en ese orden, generalizando. Leo la Cruz nos dice Instagram, Andri Salazar nos dice Facebook, Luis Enrique González dice TikTok. TikTok puso TikTok. Darwin Contreras puso, para los venezolanos no sé, pero para mí está por aquí te veo, te sigo, te leo. Ay, qué lindo, Darwin. Ayazo nos dice Twitter. Luis de Vaca nos dice, creo que en este orden, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Twitter, otra vez otra persona por acá. Bueno, por ahí está bien dividida, ¿no? La percepción. Yo pensé que los tuiteros iban a responder más que era Twitter, y fíjate que no. No, bueno, como te comentaba, de hecho el tema de Twitter ha ido disminuyendo en preferencias. O sea, aclaramos, esto quiere decir que haya más cuentas de Instagram que del resto de las redes sociales en Venezuela. No, la red social que tiene más cuentas de venezolanos, o sea, venezolanos que tienen más cuentas en alguna red social es en Facebook. Alrededor de 13 millones, entre 13 y 14 millones de venezolanos tienen cuenta en Facebook. En Instagram ese número es menor, creo que está alrededor de entre los 7 y 8, es casi la mitad. Oye, pero el tema es bastante, pensé que era menos. Sí, el tema es la interacción que termina en general. Y en Twitter, disculpa, ¿Okay? ¿cuántas cuentas? En las últimas mediciones que tenemos, que las que hemos tenido acceso, hablaban alrededor de 4 millones, ese número ha ido bajando. Y hay gente que tiene la cuenta. Qué interesante. Sí, pero hay gente que tiene la cuenta pero no la utiliza. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente termina siendo lo mismo. El otro punto es, estamos hablando de cuentas reales, ¿no? A eso hay que montarle lo que habíamos hablado de las distorsiones asociadas a los bots y a todo este tipo de campañas. Ahora, el tema que dejamos en el aire, bueno, ya tú adelantaste algo. En Facebook, antes pues sí era una brutalidad. De hecho, en países como México sigue siendo abrumador el consumo de Facebook, ¿no? Yo tengo muchos amigos en toda Latinoamérica y la mayoría están en Facebook. Twitter más o menos, Instagram ahí le están entrando más o menos, pero Facebook es un gigante. ¿Qué pasa? Ya nos explicaste Twitter, pero ¿qué pasa con el consumo de Facebook en específico en los venezolanos? Seguro, mira, en el caso de los venezolanos, en otras partes del mundo, pero sobre todo en el tema venezolano, el Facebook tenía una penetración y una intención de uso mayor en los sectores más populares. Exacto. ¿Okay? Sí. Había sido la cuenta o la red social más utilizada en sectores populares. ¿Eso cambió o sigue así? Sigue siendo así, ¿ok? Pero en este momento Facebook termina compitiendo con otras herramientas. Comentaba sobre el tema de WhatsApp y hablamos si es una red social o es una herramienta de comunicación que no es no es exactamente lo que pudiese ser Instagram, ¿ok? Pero cuando hemos medido el tema de los estados del WhatsApp, y en muchos casos han terminado sustituyendo a lo que eran las publicaciones previas en Facebook, ¿ok? Normalmente la gente Facebook lo utilizaba para mostrar lo que en este momento muestra en Instagram con publicaciones más pequeñas, pero también lo termina mostrando a través de los estados del WhatsApp. El WhatsApp es definitivamente la herramienta de comunicación más utilizada. Total, y además que forma parte de ese llamado dark social, ¿no? Que es tan difícil también de medir, ¿no? Porque es algo muy privado. Claro, en este caso siempre nosotros medimos esto a través de la opinión o lo que te responda el encuestado, ¿no? O sea, siempre es dependiendo de lo que él diga, no hay unas métricas que al menos nosotros tengamos acceso con el tema de la es algo, un terreno allí medio vedado. Seguro. Uno se puede imaginar que están consumiendo, pero no tienes la certeza porque no tienes cómo medirlo, a diferencia de otras. Esta la medimos a partir de lo que nos dice el encuestado. Pero, por ejemplo, fíjate, son herramientas similares, WhatsApp y Telegram, y WhatsApp está muy por encima. Entonces, va un poco de la mano con eso. O sea, ¿qué ha ido haciendo que la intensidad del uso de Facebook sea menor en este momento en Venezuela que en el pasado?
que ha crecido Instagram. Instagram le ha quitado usuarios o le ha quitado intensidad de uso tanto a Twitter como a Facebook, y Facebook además tiene el tema de el WhatsApp, que ha terminado siendo el mecanismo a través del cual se publican actualizaciones sobre la vida del venezolano, digamos, una foto comiendo algo, y además es el medio a través del cual se está comunicando el venezolano con sus familiares afuera. Hay que recordar que se estima que al menos 2 de cada 3 hogares en Venezuela tienen al menos un integrante de su hogar de los últimos años viviendo en este momento afuera. Y de hecho, se hizo una muy buena predicción de cuántos venezolanos había afuera, porque no hay cifras oficiales gracias al rastreo de Facebook, ¿no? De alguna manera. Seguro, hacías referencia a Daniel Montero. Daniel ha ido publicando año a año estas actualizaciones y se acerca mucho a lo que después termina publicando las plataformas oficiales que trabajan el tema. Incluso en las elecciones de Colombia, ¿te acuerdas? Que también se hizo un estudio en Facebook y el cuadro final, la foto final quedó prácticamente igual a lo que decían las preferencias en Facebook, ¿no? 1:30 minutos, mi querido Luis, me dijiste que te puedes quedar un ratito más con nosotros. Quería preguntarte sobre TikTok. Además, muchas personas dirán, bueno, y también tú ves que la gente se debate tanto, hasta empresas, para tener ese santo grial que es la atención, los likes, todo esto. Si nos puedes dar algún tipo de consejo, ¿vale la pena, no vale la pena? Bueno, ve tanta gente rasgándose la vestidura por eso que uno dice, Dios mío, valdrá la pena. Pero bueno, 1:30 minutos, vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar buena música. Ya vinimos con esta entrevista con Luis Vidal hablando del consumo de las redes sociales en Venezuela. Gracias por quedarte. 1:38 minutos, estamos conversando con Luis Vidal de More Consulting, una encuesta maravillosa que hicieron. Bueno, la encuesta es bien amplia. ¿Se puede ver la encuesta completa en alguna plataforma o algo? No completa, pero sí en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Instagram. Me van a regañar ahorita la revista. Yo voy a hablar mientras que le hacemos el paro para que él diga como si se supiera mucho porque me van a regañar. El arroba. Tranquilo que la gente técnica. Arroba More Consulting, consulting, consulting. Como suena con ING al final. Ya, yo creo que los sigo, los empecé a seguir, no me acuerdo mucho, pero es que hace falta y en Instagram también fidedigna con este tema. TikTok, nos queda lo último. TikTok es como WhatsApp, es difícil de medir, ¿no? ¿O no? Hasta este momento sí, porque bueno, es relativamente novedoso, digamos, nuevo. En Venezuela, ¿qué está ocurriendo con el TikTok? Que hasta ahora se utiliza básicamente para entretenerse, ¿ok? Ajá, claro. No ha sido no se ha empezado a utilizar con fuerza ni desde el tema de mercado ni desde el tema político. Aunque en otros países TikTok, en Colombia... El ejemplo reciente de Rodolfo Hernández en Colombia. Sí. El viejito loco de TikTok, le decían, y echó el loco, llegó de segundo en la carrera presidencial. Estuvo a punto se acercó mucho a la victoria en Colombia, básicamente con la herramienta del TikTok. Qué increíble eso. Lo que te comentaba, Laura, también TikTok, Instagram, estamos hablando de herramientas para comunicar. Todo depende también que tengas que comunicar. ¿Okay? Tú puedes tener las mejores herramientas del mundo, puedes tener a los mejores diseñadores del mundo, pero difícilmente se puede mantener. Entonces, todas las herramientas que hablamos deben ir creciendo, lo que nos está dando, lo que podemos ver a nivel mundial, pero también lo que podemos ver en Venezuela en los últimos años. El crecimiento de la penetración y de la mejoría del servicio del Internet en Venezuela en los últimos meses es evidente y es palpable. Eso, la lógica nos dice que debe ir mejorando. Estamos hablando que en Venezuela al menos el 80% de los hogares tienen al menos un teléfono inteligente, en este caso teléfono inteligente, datos. Alrededor de la mitad del 40% de los hogares tienen internet en el hogar, ¿okay? Este número debe ir creciendo. Entonces, por lo tanto, todas las plataformas asociadas al uso de internet también deben ir creciendo en penetración
penetración. Cuando hablamos de esto, hablamos también de, por ejemplo, hay servicios de streaming, de televisión streaming. Bueno, y esto es competencia para los canales nacionales. Los canales nacionales están moridos, como diría mi hija cuando estaba chiquita. Y de eso quería hablar, hablando de los medios tradicionales. Acá claro, una preguntita rapidito. Tú dices, bueno, medios más utilizados para noticias políticas. ¿Hay algún tipo, se puede hablar que para noticias normales o consumo de información normal es más o menos los mismos porcentajes? Se comporta de manera similar. Ok, porque fíjate, quería que me explicaras, fíjate que me llama mucho la atención que la radio, como medio utilizado para buscar información, está de 1, 2, 3, 4, de quinto. Y está por encima de la televisión. Eso antes creo que era impensable. Está por encima de la televisión por cable, si no me equivoco. A ver, ahí tienes. Fíjate, medio más usado para noticias políticas. Léelo, porque no hemos dicho eso, exacto. Instagram. Vamos a decirle cómo quedó. O sea, si unes todos los canales de televisión, como te digo, la televisión sigue siendo el medio principal. Okay. Es decir, si unes los canales de televisión nacional abierta con los canales del Estado, con los canales de cable, y en este caso Globovisión como el canal de noticias más emblemático, si lo sumas da 25% de la gente se informa a través de estos medios de política. Si los ves por separado, el que tiene mayor incidencia son los canales del Estado, porque como te decía, sobre todo el público oficialista se informa a través de esos medios, y el siguiente son los medios por los canales de cable. La televisión nacional abierta es la que tú me estás comentando, que queda un poco por debajo de la radio. Claro, de radio estamos hablando de toda la radio, en el caso de los canales nacionales. ¿Que tiene cuánto? 8% tiene la radio, ¿no? 8%. Cuando hablamos de entretenimiento sube un poco más. ¿Okay? La radio sube más. Un poco, pero se acerca al 10%, no es tampoco un crecimiento tan alto. Veamos que los medios nacionales tradicionales, o sea, los medios que han sido tradicionales para informarse, televisión, radio y prensa escrita, la prensa escrita básicamente desapareció. Es que no hay. Los programas de radio cada vez son más escasos, los programas en los que puedes escuchar opinión. Vieron, muchachos, así que hay que cuidar. Cuídenlos, muchachos, al 88.1. Pero no es lo común. Sí, o sea, hay muy pocos la gente se está yendo, de... es verdad, y es una autocrítica para todo el sector. Se está yendo más hacia simplemente música. Te pongo música, te doy música y ahí llegamos, ¿no? En parte me imagino, o sea, entendiendo este tema el divorcio de la política y tal, pero yo creo que siempre que se hable de manera inteligente y haya un contenido que sea atractivo, va a haber público para ese contenido. Perfecto. Oye, Luis, muchísimas gracias. Les recuerdo, si quieren ver este estudio completo, tanto en Instagram como en Twitter, @piso_bajo, ¿verdad? @more piso bajo consulting. @more piso bajo consulting, ¿no? Todo en inglés. Y allí vean esa cuenta porque es muy interesante. Yo creo que uno siempre tiene que tener como una cierta base, ¿no? Y fíjate que yo pensaba que Twitter, todavía todo el mundo se metía en Twitter para saber de la vida de los políticos y de la política en tal, aunque como que sigue eso. ¿Te acuerdas cuando decían Twitter no es Venezuela? Yo creo que sí nos refleja, pero como todo, ¿no? Refleja o sea, el público que suele utilizar Twitter para informarse de política tiene unas características particulares. Por eso también los sondeos, bueno, son encuestas que suelen hacer en Twitter, siempre tienen alguna tendencia que no es necesariamente la del país, pero sí, si estamos hablando de 4 millones de cuentas, aunque constantemente lo estén usando 700, 800 mil personas, o sea, genera interacción. Ya la ñapita, por tu experiencia y la de tu equipo, ¿cuáles son las cuentas en las redes sociales que son más exitosas o rinden más, que ustedes tienen años estudiándolas? Mira, ¿cuáles serían esas características? Te comentaba, las que tienes algo real que vender, ¿ok? Y único además, que te diferencie. ¿Qué te diferencia? ¿Ok? Si después logras el complemento entre calidad de lo que estás presentando más saber utilizar las herramientas, te vas a acercar o tienes muchas más probabilidades de acercarte al éxito, entendiendo que este tipo de medios estás peleando contra millones de personas o de empresas que están intentando lo mismo que tú. Hace unos años tú prendías la televisión en Venezuela
nosotros no nos acordamos, Laura, pero a quien le toca, en algún momento veía 2 canales de televisión o 4 canales de televisión. Entonces, bueno, la competencia era entre 2 o 4. Después eso pasó. Son millones, bueno, qué bárbaro, son millones y tienes a un público que al mismo tiempo que puede estar viendo televisión, está en su teléfono. Yo soy una, yo estoy viendo Netflix y tengo dando vuelta por todas las redes sociales. Bueno, qué bárbaro. Entonces esa es la realidad. Tú estás compitiendo contra millones. Esa es la dificultad, pero también te permite a ti o a cualquiera de nosotros, siendo mucho más pequeños que otras empresas o que otras personalidades más grandes, bueno, tienes acceso a ese medio de comunicación que antes no lo tenías. Bueno, muchísimas gracias Luis Vidal de More Consulting por compartir con nosotros, y te voy a tener más acá porque tiene un estudio sobre todo con temas políticos que quiero siempre que lo hagamos, y él me decía totalmente de acuerdo, desde el punto de vista de brindar a las personas herramientas para tomar decisiones, no influir en sus decisiones. Ese es el problema en Venezuela, Luis, que todo el mundo quiere decirte qué hacer. Yo pienso que nuestro papel, tú como encuestador y yo como periodista, es darle herramientas y que ellos decidan, punto. Ya, se acabó. Y se acabó la entrevista contigo. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar buena música y ya venimos con más.